Hola, sean todos bienvenidos a esta charla. Mi nombre es Andrés Toledo, soy ingeniero de soluciones de recursos naturales para ESRI, Ecuador, Panamá y Colombia. Y con ustedes vengo a hablar de un tema que me apasiona bastante, que es el modelo geoestadístico 3D en ArcGIS Pro. Lo que espero es que aprendamos juntos en esta charla y que al final de esto ustedes tengan mejores ideas para cómo aplicar esto en sus proyectos y en su trabajo del día a día. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un poco de por qué la geoestadística para que entendamos esa base de lo que es todo. Vamos a ver el flujo de trabajo que nos involucra el trabajo en geoestadística en 3D. Vamos a ver un pequeño glosario de términos para que podamos tener un poco unas ideas un poco más claras de esos términos técnicos que vamos a trabajar, que vamos a ver. Vamos a ver lo que es la interpolación 3D. Vamos a ver el uso de los archivos NetCF en este tipo de ambientes. Al final terminaríamos con la visualización en voxel y un caso de uso. Entonces, coloquémonos en materia. ¿Por qué la geoestadística? ¿Qué es lo que buscamos con la geoestadística? Con la geoestadística buscamos modelar variables continuas de la vida real a partir o de conocer pequeñas muestras de la misma, como lo tenemos aquí en el ejemplo. En el lado izquierdo son las muestras que tomamos del suelo, a las cuales se le hicieron la medición de variables, y en el lado derecho es la interpolación geoestadística que se hizo de esas muestras. De esa forma se pueden empezar a sacar conclusiones, como por ejemplo, ya de esta forma sabemos que el comportamiento de la variable al norte es mucho más alto que al sur de la zona. La geoestadística se puede aplicar en muchos ambientes, tiene aplicaciones en el estudio de suelos, en prospección mineral, en revisión de yacimientos, en contaminación, en oceanografía, para que podamos pensando esas aplicaciones que le podemos dar en sus organizaciones. Entonces, una vez tenemos la geoestadística 2D, que es esta, pasemos a hablar un poco de la geoestadística 3D. ¿Qué es que lo que me involucra la geoestadística 3D? Me involucra una tercera variable, o una cuarta, que es la altura. Vamos a tener ese X, Y, Z y N siendo la variable que queremos modelar. Cuando yo quiero trabajar únicamente con la geoestadística tradicional 2D, lo que voy a hacer es dividir mi conjunto de datos por cotas y empezar a calcular cada una de estas superficies de predicción una por una para ver cómo es que se está comportando y ayudarme con la interpretación de lo que está sucediendo. Pero cuando lo llevamos a un ambiente de geoestadística 3D, no vamos a tener que dividir esos datos cota por cota, podemos procesarlos todos en uno solo y lo que tendremos es lo que tenemos a la derecha, que es un cubo de predicción, es el cubo de geoestadística, que nos facilita esa interpretación. En el ambiente de ArcGIS Pro, la herramienta que nos permite revisar o hacer este tipo de procesamientos es el Kriging empírico bayesiano 3D, que ahora más adelante vamos a ver un poco de la teoría, lo que está detrás de eso. Perfecto. El flujo de trabajo que vamos a trabajar de aquí en adelante, o lo que vamos a ver, va a ser, vamos a empezar con nuestros datos van a tener que estar en X, Y, Z y N, luego lo vamos a llevar al geoprocesamiento de Kriging empírico bayesiano 3D para poderlo transformar en un formato de archivos ciertamente moderno, que son los archivos NetCF, y al final lo visualizaremos en voxel para empezar a hacer esas interpretaciones y conocer lo que está pasando en ese ambiente multidimensional. Perfecto, acá les dejo un glosario de términos. No vamos a pasar uno por ellos, ustedes van a tener acceso a esta presentación, por lo cual ustedes pueden ver en el futuro esto. Yo voy a mencionar ciertas de estas palabras continuamente durante la presentación para que ustedes pues, lean esto y conozcan o intenten interpretar lo que estamos hablando. Es importante conocer, por ejemplo, lo que es un semivariograma. En términos informales, un semivariograma es esa gráfica de predicción que nos define cómo se está comportando una variable, para que lo conozcamos. Listo, ahora sí en materia. ¿Qué es el Kriging empírico bayesiano 3D? Luego la interpolación 3D de la que estábamos hablando al inicio. El Kriging empírico bayesiano 3D, y esta es la parte técnica, entonces por favor no se me distraigan, vamos a pasar por esto rápidamente y luego continuaremos. El Kriging bayesiano 3D es esa interpolación geoestadística llevada al mundo 3D, en donde vamos a calcular las distancias por medio de una distancia euclidiana en 3D. La comparación entre vecindades de puntos va a ser hecha por medio de esferas y los subconjuntos que se crean son subconjuntos en 3D. Antes de yo empezar a realizar un procesamiento de Kriging empírico bayesiano en 3D, lo que tengo que conocer, o cualquier geoestadística de hecho, lo que tengo que conocer son mis datos.
Tengo que hacer ese análisis exploratorio de mis datos, tengo que conocer cuáles son sus máximos, sus mínimos, si tengo datos anómalos dentro del conjunto de datos, cuál es la media, cuál es el promedio, cómo están distribuidos en un histograma y cómo poder llevar ese histograma a hacer una distribución normal por medio de transformaciones. Esa es una parte muy importante. Cuando vamos a trabajar geoestadística, la idea es que la distribución de las variables siempre esté en una distribución normal. Perfecto. ¿Qué es lo que hace el Kriging empírico bayesiano 3D? Lo que hace es dividir mi conjunto de datos iniciales en pequeños subconjuntos, a los cuales a cada uno de los subconjuntos le va a calcular múltiples semivariogramas, es decir, el mismo geoprocesamiento va a interpretar múltiples posibles comportamientos de la misma variable. Y luego de eso, para hacer la predicción, define un punto y empieza a comparar los semivariogramas de los subconjuntos que están alrededor del punto. Los pondera y decide él mismo cuál es el mejor valor que se acomoda a esa variable a predecir. Y como resultado, como salida de ese procesamiento, lo que tendremos es capa de geoestadística 3D, en donde nos vamos a poder mover por medio de las alturas, en diferentes por alturas, ya sea en metros, kilómetros, o como queramos verlo nosotros, y poder interpretar de esa mejor forma. Pero listo, ¿no? Entonces, pero esto aún no es un cubo, o ese cubo geoestadístico que les mostré al principio. ¿Cómo lo llevamos a verlo a ese cubo? Lo primero que tenemos que hacer es llevar esto a un archivo NetCDF. Los archivos NetCDF están siendo bastante utilizados en la comunidad científica porque permite o facilita el estudio de esas variables multidimensionales, siendo lo multidimensional tanto la altura como el tiempo. Adicionalmente, son archivos autodescriptivos, es decir, internamente traen parte de esos metadatos en donde nos van a decir en qué unidades de medición se hicieron la toma de muestras y adicionalmente qué fechas tiene cada una de las tomas de muestras. Son multiplataforma, es decir, son interoperables, no son exclusivos de cierto software, los voy a poder usar tanto en ArcGIS como en otros programas si así lo deseo yo. Además de todo, es escalable, es decir, si yo quiero ver un conjunto completo de los datos o si quiero trabajar únicamente con una pequeña parte de los datos. En ArcGIS Pro podemos trabajar este tipo de archivos de forma nativa y bidireccionalmente, es decir, lo puedo llevar a hacer tablas, raster, polígonos, líneas o puntos, esas capas vectoriales, y lo que nos atañe hoy en día, que es la geoestadística 3D, esas capas de geoestadística 3D. Para terminar, la visualización en voxel. La visualización en voxel, en términos informales, veámosla como si fuera una torta de píxeles, a la cual vamos a poder cortar para ver qué hay adentro de esa torta, vamos a poder generar índices de transparencia para ver por medio de esa torta, a través de ella, y es lo que nos va a permitir ver los archivos NetCDF e interpretar ese gran volumen de datos que vamos a ver. Entonces, espero que no se me hayan perdido tanto. Vamos a ver un caso de uso sobre una mina, sobre el modelamiento de un yacimiento de cobre en Chile y cómo es que aplicamos la geoestadística 3D para interpretar la parte en donde están los grandes yacimientos, hacia donde yo tengo que empezar a mover mi mina, dado el caso en donde vaya a construir una. Entonces, vamos a nuestro programa. Lo que tenemos aquí es lo siguiente. Tenemos los puntos de perforación. Los puntos de perforación son los verdes, es donde yo perforé la mina, donde yo saqué esa cantidad de rocas en donde voy a tomar muestras, y tenemos el muestreo. El muestreo lo que nos va a mostrar es esa capa o ese punto en donde yo voy a tener los valores X, Y, Z, Z siendo la altura en metros sobre el nivel del mar en este caso, y la concentración de cobre. Para que nos hagamos una mejor idea de cómo se está viendo esto, vamos a la escena 3D y les muestro cómo se ve ese muestreo. Estas son las perforaciones. Entonces, todo lo que vamos a ver son 8000 puntos, en donde cada uno de esos puntos nos va a representar distintas concentraciones de cobre. Y lo que vamos a hacer es modelar ese cobre y llevar a partir de esas perforaciones a un cubo de interpretación en geoestadística. Perfecto. ¿Cómo empezamos? Ya yo hice anteriormente el estudio de mis datos, ya sé cómo es el comportamiento, por lo cual únicamente tengo que ir a mi herramienta de geoprocesamiento y lo que voy a hacer es ejecutar el Kriging empírico bayesiano 3D. Allí, de input, vamos a tener el muestreo. El campo de elevación va a ser el Z, esos metros sobre el nivel del mar, ahí están metros, y las concentraciones de cobre. Hay unos puntos de avanzada
que son por ejemplo las transformaciones y todo ese tipo de cosas, en donde el semivariograma yo lo defino como potencial. El semivariograma, recuerden que es esa gráfica que me interpreta cómo se van a modelar los datos. En este caso yo sé que el mejor de los datos es la potencia y la búsqueda de vecinos. La búsqueda de vecinos la vamos a dejar tal cual como la presenta el programa. En ArcGIS Pro lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a tener los puntos de perforación de la mina, esos puntos que yo excavé para sacar muestras de subsuelo, y vamos a tener nuestro muestreo. Nuestro muestreo lo que nos muestra es lo siguiente. Vamos a tener esos valores de X, Y, Z, Z en este caso siendo metros sobre el nivel del mar, y la concentración de cobre. Ese cobre o ese comportamiento del mineral de cobre es lo que yo voy a buscar modelar con el geoprocesamiento. Para que nos hagamos una mejor idea, tengo preparada acá una escena 3D en donde vamos a ver cómo es ese muestreo. Ese muestreo son un total de 8.400 puntos más o menos, en donde cada uno de esos puntos que estamos viendo ahí son distintas concentraciones de cobre. Es decir, vamos a partir de este muestreo y vamos a generar ese cubo 3D del que estábamos hablando, del que hemos hablado en toda la presentación. Perfecto, es bastante sencillo. Lo que hacemos es ejecutar la herramienta de Kriging empírico bayesiano 3D. Esta se encuentra en la caja de herramientas de geoestadística. Como valor de entrada vamos a colocar nuestro muestreo. El campo Z va a ser nuestra elevación y el campo del valor va a ser la concentración de cobre, lo que queremos llegar a predecir, a modelar. Ya en los valores avanzados tenemos el semivariograma. Como les expliqué, el semivariograma es lo que nos define o lo que está intentando interpretar el comportamiento de nuestra variable. Hay distintos semivariógramas, en este caso vamos a usar el de potencia. Como les digo, yo ya hice antes de empezar esto el conocimiento estadístico de mis variables. Adicionalmente, el valor de elevación o de la inflación de la elevación va a ser 1 para que nos multiplique todos los valores de la elevación por 1 y no nos exagere los resultados. Después de esto dejamos todo como está, en este caso la búsqueda de vecinos la dejamos tal cual y vamos a darle correr. Y el resultado que tendremos es esa capa geoestadística 3D, en donde por ejemplo si nos movemos a 708 metros sobre el nivel del mar, vamos a ver cómo se está comportando ese cobre, en donde hacia esta parte son las mayores concentraciones de cobre y hacia este lado son las menores concentraciones de cobre. Y lo mismo, si vamos a la parte más profunda, también nos va a cambiar eso que nos está mostrando. Pero listo, tenemos esto en 2D. Ahora vamos a llevarlo a una escena 3D. Para esto volvemos a nuestra caja de herramientas, vamos a trabajar con herramientas de geoestadística y ejecutamos capa de geoestadística 3D a archivo netcf. El valor de entrada de este geoprocesamiento va a ser nuestra capa geoestadística, pero no lo vamos a correr. Esto normalmente se demora en correr unos 5 minutos, por lo que va a empezar a interpolar toda una de las cotas que estamos generando. Yo ya lo tengo preparado y lo que vamos a hacer es, una vez hacemos esto, nos genera transformación, vamos a ir directamente a nuestra escena 3D. Vamos a agregar esa capa netcf como un voxel y tenemos lo siguiente. Entramos acá y lo agregamos al mapa. Y listo. Entonces, como vemos, esta es nuestro voxel, nuestra capa de geoestadística 3D. Aquí ya vemos cómo se empieza a comportar el cobre. Lo primero que tenemos que hacer es delimitar nuestra zona. Entonces, como vemos, nos está haciendo interpolaciones encima del nivel del mar y encima del nivel de la superficie, y como sabemos, pues ahí no hay cobre, ¿no? Entonces podemos empezar a limitar la zona en la que estamos trabajando. Le decimos únicamente quiero que me muestre lo que está por debajo, lo definimos de esta forma y listo. Ahora, para continuar con el trabajo con las capas voxel, lo siguiente que les quiero mostrar es el cambio de simbología, que es la parte, yo creo que la más interesante, lo que más nos puede ofrecer. En este caso trabajemos con colores que conozcamos todos, de pronto de verde a rojo, en donde lo verde es en donde vamos a encontrar la menos cantidad de mineral, y lo rojo lo que vamos a encontrar la mayor cantidad de mineral. Adicionalmente, cuando yo estoy trabajando en una mina o si soy un ingeniero de minas, me interesa es ver dónde están esas mayores concentraciones. Aquí yo puedo empezar a ver en dónde están, hacia este lado. Pero, ¿qué tal si aplicamos transparencia en los datos? Apaguemos el muestreo y apliquemos funciones de transparencia y le decimos solo quiero
ver las más altas concentraciones. Y vean, aquí ya estoy viendo, ya me puedo mover entre esa torta de píxeles que les estaba comentando. Ya puedo definir que aquí están estas concentraciones y que adicionalmente acá hay unas pocas posibilidades o predicciones de tener altas concentraciones de cobre. Lo mismo podemos hacer lo contrario si quiero ver qué lugares poder evitar o dónde no moverme. Lo que hago es cambiar esa función de transparencia. Y estas son las zonas en donde vamos a tener las menores concentraciones de cobre. Como ven, estas funciones de transparencia son interactivas, entonces rápidamente puedo empezar a tener distintas interpretaciones. Perfecto. Lo siguiente que les quiero mostrar es la generación de las isosuperficies. Las isosuperficies son esos puntos en donde las concentraciones o el valor que estamos interpretando es el mismo en todo ese cubo. Lo que hacemos es activarlas, creamos una isosuperficie y nos podemos mover a través de ella, en donde podemos, por ejemplo, dejar las concentraciones altas, es decir, en este punto vamos a encontrar exactamente las mismas concentraciones de cobre a través de toda esta superficie que estamos acá, y creemos de pronto entonces, no sé, las bajas, y nos vamos y nos movemos hacia el otro costado, y aquí vemos que estas son las concentraciones bajas de cobre, en donde vamos a ver las altas. Aquí es donde este punto tiene toda la misma concentración de bajas concentraciones de cobre y aquí vamos a tener las altas concentraciones de cobre, ayudándonos un poco más a esa interpretación y de cosas que estamos viendo. Lo siguiente que vamos a ver es vamos a retirar las funciones de transparencia y vamos a cortar nuestra torta. Lo que hacemos es generar secciones, quitemos las isosuperficies y generemos dos secciones para que las veamos rápidamente. Generemos una de forma vertical. Ahí la colocamos y lo que empezamos es empezar a movernos. Como vemos, nos podemos mover a través de toda nuestra torta de píxeles y empezar a ver cómo se está comportando para empezar a interpretar de una mejor forma. Cambiemos rápidamente a una vista de planta, apaguemos la superficie y generemos otra sección, otros slice de nuestra torta de manera vertical y empezamos a movernos de esta forma. Lo que nos ayuda a conocer de una mejor forma nuestro subsuelo. Aquí podemos otra vez prender el muestreo, podemos prender las isosuperficies, podemos empezar a movernos a través de todo esto y si lo quiero podemos volver a usar el volumen de datos que siempre hemos hablado. Perfecto, este es el caso de uso, como ven nos ayuda bastante, la geoestadística nos ayuda bastante a interpretar, a conocer lo que se encuentra tanto en el subsuelo, ya pueda ser en un océano, por así decirlo, o puede ser también a nivel de la atmósfera. Si empiezo a tomar yo muestras a distintas alturas, con la geoestadística podemos interpretar eso, podemos conocer cómo es que nuestro mundo se está comportando. Al final les dejo una serie de recursos para que los puedan ver, pueden aprender un poco más sobre la geoestadística en ArcGIS Pro, lo que es el Kriging empírico bayesiano 3D en ArcGIS Pro, lo que son los archivos NetCF, que es algo muy interesante, y los voxel. Muchas gracias a todos por haber asistido, espero que les haya gustado lo que les presenté hoy. Si tienen dudas, por favor, escríbanme y estoy dispuesto a trabajar con todos ustedes cuando lo deseen. Muchas gracias.